Bueno, se nos cortó el vivo, pero vamos a abrir este chiquitito para cerrar. Así podemos cerrar con un cierto grado de formalidad. A ver si Samuel se conecta, que seguramente que sí. Lo sumamos y cerramos el tema y vamos a después poner las, las charlas que dio Samuel que están en YouTube, que yo creo que son tres, me las vi varias veces. Esperemos que Samuel se conecte, a ver, si no lo voy a tener que llamar por esta otra compu. Samuel, ¿dónde estás? A ver si yo no lo pude ver. Bueno, vamos a mandar saludos de paso a la gente. Bueno, a Guara que Guara y Nacho que siempre acercan videos súper interesantes y siempre están mirando los vivos. Mai también, que siempre nos pide videos. Martín de Vegano Consciente que nos dice sigan 4 horas más. A ver. No se vaya nadie, ¿eh? Que no se vaya nadie. Siempre pasa que se corta un poquito, la gente se empieza a ir. Bueno, yo no lo veo a Samuel. Si no se suma, lo vamos a cortar. A ver. Ahí me dice que está entrando, así que no se vayan. Así le podemos dar una segunda parte cortita y cerramos este tema que es muy interesante. Y le preguntamos también a Samuel cuál es su activismo diario, que es una de las preguntas que yo tenía para hacerle. Calculo que a ustedes también les va a interesar. Y eh, la otra pregunta es la que hago siempre, si piensa que vamos a poder ver un mundo vegano. ¿Sí? Yo tengo esperanzas, realmente. No sé qué piensan ustedes. A ver, Samuel. Yo estoy hablando por Instagram con él, así que en menos de un minuto se tiene que sumar. Pasa que me anda todo medio trabado. Yo veo ahí 28 personas que están viendo esto. Llego a ver que eso baja. Vamos a investigar quién fue. Queda guardado. Sí, hay mucha gente pregunta si queda guardado. Eh, bueno, yo diría que un minuto más. Esperamos un minuto más. Y si no se suma Samuel, lo dejamos por ahí para hacer... Ahí está. Ahí me leyó el mensaje, así que seguramente va a entrar acá. Y vamos a cerrar el tema en unos 10 minutos aproximadamente. Ahí yo sé que hay gente que está mirando este vivo, que está cursando de oyente una materia en la facultad y que está esperando para ir a cursar virtualmente. Así que, a ver. Sí, Gerson, pero no sé cómo. He solicitado para ingresar otra vez al directo. Bueno, no sé si se escuchó, pero ahí Samuel estaría mirando esto. Bueno, ahí está. El problema era mío, que yo tenía poco internet. A ver si ahora sí funciona. Ahí está. Yo tenía un problema con Wi-Fi, un lío bárbaro. Gerson, Estamos. qué mal cuerpo se me había Bueno, si querés, quedado. Qué mal cuerpo. que sí, es que No no, poder no, no, no decirme. que
Yo quería que vos cerraste a la perfección, nada más que no pudimos. Bueno, que te haga dos preguntitas más y cerrar el vivo de una manera más formal, Sí. pero creo que lo que venías diciendo lo cerraste justo sobre el tiempo exacto. Así que nada, mi pregunta siguiente a todo esto era, ¿cómo hoy en día haces tu activismo? Digamos, ¿sos más que nada un educador de activistas? ¿Das estas conferencias o también haces activismo a lo que sería a pie de calle, mesas informativas? Eh, los últimos años me dedico a ofrecer charlas, conferencias y luego he empezado a hacer talleres de formación. Por ejemplo, en México, la última vez que estuvimos en México, activistas de allí organizaron un simposio. La verdad es que lo más interesante que he podido conocer, la verdad es que incluso activistas y público en general demandaba este tipo de espacios para poder formarse, para poder escuchar, pero para poder formarse como activistas. Y el activismo de calle como tal lo dejé hace bastantes años, pero con voluntad de retomarlo, por supuestísimo. El activismo de calle es fundamental, fundamental, el trato directo. Pero por ahora, charlas, conferencias y luego vengo armando pues un proyecto y bueno, proyectos varios que verán luz en los próximos tiempos. Pero Perfecto. sí, en la misma línea. Y fíjate, se nos ha dejado, bueno, no hemos tenido tiempo de hablar sobre el veganismo político, ¿verdad, Gerson? Dale, hablemoslo, hablemoslo. Total, hay gente que nos está mirando, tenemos todo el tiempo del mundo y mientras haya interés y temas que tocarlo, si vos tenés ganas, lo seguimos abarcando. Yo podría estar aquí hablando, has visto que por hablar no tengo problema. Bueno, Bien, vamos con el veganismo político. vamos con ello para cerrar el círculo, es decir, tendríamos lo que es Perfecto. el antropoespecismo como kilómetro cero de el rol que asume a sí mismo el propio ser humano, el Homo sapiens sapiens, y el rol eh, que deriva a los demás animales, ¿vale? Sí. Entendiendo como tal antropoespecismo, pues lo que hemos dicho. Y luego, ¿cómo se normaliza y perpetúa el antropoespecismo? A través de la educación, ahora ya antropoespecista, ¿vale? Eh, Sí. en el momento en el que tenemos la oportunidad de cuestionar y de poner en tela de juicio absolutamente todo aquello que nos han inculcado desde bien pequeños y desde bien pequeñas, cuidado que he leído recientemente que nacemos antropoespecistas. Esto no es del todo cierto, cuidado. Hay un libro que es la Tábula Rasa, de Steven Pinker, que hace saltar también por los aires lo que es el debate entre la crianza y la enseñanza, ¿vale? Es decir, nacemos o nos hacemos racistas, antropoespecistas, etcétera. Pero bueno, entonces, en el momento en que cuestionas el antropoespecismo, en el momento en que cuestionas la educación antropoespecista y quieres saber más y quieres abrazar lo que es la consideración moral de los demás animales, es decir, respetar a los demás animales, ¿qué entiendo por veganismo? Porque el veganismo, si ahora mismo googleamos veganismo o vegano, vegana, sobre todo veganismo, y vamos a imágenes, la mayoría de las imágenes es increíble, es un ejercicio práctico que invito a todo el mundo a que lo haga, que googlee veganismo y que vaya, pinche luego en imágenes, tienen que ver, el veganismo está relacionado a nivel de hoy socialmente con lo que es la alimentación y la dieta y luego un estilo de vida. Esto no es casualidad, esto no es casualidad. Entonces, el veganismo yo lo interpreto, lo he llamado las tres dimensiones del veganismo. La primera es digamos, la ideológica, la teórica, la científico-filosófica. Es decir, el veganismo está directamente relacionado con el antropoespecismo. Son indisolubles. Va en el mismo pack. El antropoespecismo, la educación especista y el veganismo van en el mismo pack. Es decir, tú pasas a ser vegano cuando dejas de ser antropoespecista. Cuando ya no te consideras el ser supremo elegido cuando te has convertido en Dios, dejas de ser Dios, bajas a la tierra y compartes plano con un árbol y con un gorrión. ¿Me explico? Entonces, esto sería cuando entiendes que tú no eres superior a nadie. Luego, cuando comprendes esto y cuando partimos de la primera premisa, que es la no necesidad, cuando entiendes que no necesitas
en estado de salud a los demás animales para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, esa consideración moral, es decir, que ya no ves el dejar de ser antropoespecista, ¿qué significa? Que ya no ves a los demás animales como objetos de propiedad, es decir, que a ti te pertenecen y que han nacido para servirte y que son inferiores a ti, sino que los ves como iguales, ¿sí? Entonces, en ese momento que los pasas a considerar sujetos de derecho, reconoces sus emociones, sus relaciones, sus voluntades, sus capacidades, los ves como uno más, ¿vale? Entonces, eso irremediablemente te lleva a adoptar una modificación, una transformación en tus hábitos desde que te levantas hasta que te acuestas. El desayuno, la comida, la cena, la vestimenta, la higiene personal, la cosmética, el tiempo de ocio, etcétera. Te cuestionas absolutamente todo y quieres retirar la esclavitud y el asesinato sistemático e institucionalizado de tu vida. Y de ahí pasamos a la segunda dimensión del veganismo, que es el veganismo práctico, que le llamo. Pero no queda ahí la cosa. En mi opinión, no queda ahí la cosa. Cuidado, estamos hablando del veganismo teórico, o sea, científico, filosófico. Vamos por el veganismo práctico y ahora estaría el veganismo político. ¿Qué es esto del veganismo político? El veganismo a día de hoy, entendiendo en el momento histórico en el que nos ha tocado vivir, Gerson, vegano y vegana es aquel que es activista. Vegano, en mi opinión, es sinónimo de activista. No lo considero de otra manera. Es decir, has de trascender del plano individual, has de trascender al plano colectivo. Recordemos el antropoespecismo, cómo era la cosmovisión de lo colectivo al prejuicio, a lo individual. El veganismo es el mismo proceso, pero a la inversa, es de lo individual a lo colectivo. Vemos cómo está interconectado totalmente. Es el mismo puzzle, pero que tiene dos caras. Son las mismas piezas del puzzle, pero que tiene dos caras. ¿Sigues, Gerson? Entonces, sí. Entonces el veganismo, perdona, el veganismo... Ah, se va a cortar. Sí. No se corta, esto no se corta. Tenemos El veganismo político es trascender a nivel político. ¿Qué significa trascender a nivel político? Trascender a la sociedad. Lo que tú decías, activismo de calle. Hay que salir, hay que representar a los demás animales desde el rigor y la responsabilidad en el discurso. Hay que formarse, pero hay que trascender a la sociedad, a la calle, en las distintas esferas, en lo educativo, en lo social, en lo legal, en lo político, en lo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que salir a la calle con tu familia, empezando por el entorno cercano, con tu familia, tus amistades, tus compañeros y compañeras de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tenemos la tercera dimensión del veganismo y ahí sí que ya cerramos el círculo. Este es para mí el concepto de veganismo. Claro, perfecto. Claro, no es solamente el rechazar productos y servicios provenientes de la explotación, esclavitud y el uso de los animales, porque al mismo tiempo esto no nos deja para nada tranquilos. O sea, somos personas que tenemos en consideración moral a los demás animales y si yo no les produzco ningún daño, no los uso, no los veo como cosas, no quiero que alguien que esté a mi lado sí tenga estas actitudes para con ellos. Entonces, está perfecta tu definición. Creo que el clic o ese despertar pasa a ser realmente absoluto cuando uno va y lucha contra esta injusticia que hoy en día estamos viviendo, porque no hay forma de quedarnos tranquilos, digamos. No hay forma de quedarnos tranquilos con la realidad en la que vivimos actualmente. Bueno, ¿querés agregar algo más? Igual acá tenemos una hora, así que esto es como vos quieras. Lo que pasa, no quiero mezclar los temas, pero vos también tenés charlas muy interesantes respecto de lo que es los mensajes que damos a través del activismo. No lo habíamos preparado para hoy, pero si querés los tocamos. Sí, te refieres a la charla una de las charlas que ofrecí precisamente en el simposio en Ciudad de México en el pasado mes de marzo de 2019. Y te refieres a la charla titulada, que está en YouTube, por si la gente lo quiere ver, Revolucionar la revolución, el invierno crudo exige afilar el hacha. Y esto es una vez más, Gerson, fíjate lo que son las cosas, es una vez más por pura necesidad. Hemos salido de una Matrix, ¿sí? Todos, quiero decir, todos, todas,
conocemos la trilogía Matrix, ¿no? Y bueno, y si no, estamos a tiempo para conocerla. Matrix es pura filosofía, más allá de los efectos especiales, es pura filosofía. Sería la versión moderna de la alegoría de la caverna de Platón, ¿sí? Entonces, es pura filosofía, es de estudio. Bueno, de hecho, para mí es una trilogía, yo la estudio, yo ya no la veo. La he visto tantas veces, yo la estudio, ¿vale? Entonces, es pura inspiración Matrix. Entonces, hemos conseguido salir de una Matrix, ¿vale? Es decir, hemos conseguido superar el antropoespecismo y resulta que ahora dentro del movimiento de militancia nos encontramos dentro de otra Matrix. De hecho, te voy a hacer una confesión, Gerson, ahora en directo. Te voy a hacer una confesión. Yo, mis últimos años dentro del campo del activismo, los estoy enfocando a analizar, a cuestionar y a desarrollar teorías que tienen que ver de puertas para dentro del movimiento. No quiere decir que haya dejado de lado a la sociedad, en absoluto, pero si hay algo que me preocupa notablemente es lo que está ocurriendo dentro del movimiento. ¿Por qué? Por el tipo de mensaje que estamos lanzando, por el tipo de actitud, en mi opinión, creo que a día de hoy no tenemos claro cuál es nuestro enemigo real. Y este es el punto de partida. Porque es muy importante salir a las calles, pero salir a las calles para decir el qué. Salir a las calles para dar qué mensaje. Salir a las calles con qué actitud. En las redes sociales, ¿cómo nos comportamos en las redes sociales? ¿Tenemos esa integridad como activista? Entonces, hay muchos elementos para cuestionar, muchas preguntas para responder. Y la confesión va en ese sentido, en el sentido de que yo ahora mismo, mi 80% del activismo, aunque yo en las redes no aparezca, porque la verdad es que no soy muy poco activo en las redes, la verdad, siempre me dicen, tienes que hacer retos, tienes que hacer esto, y he estrenado con vosotros y con vosotras, que es un verdadero placer. Pero eso no quiere decir que no trabaje desde casa. Y yo animo a quienes nos estén viendo a que vean esta charla, porque la verdad es que es un comienzo de cuestionar lo que está pasando dentro del movimiento, ¿sí? Y como ejemplo, un botón, como muestra un botón, que es lo que ha pasado con el veganismo. ¿Qué ha pasado con el concepto de veganismo? ¿Qué ha trascendido a la sociedad? Veganismo, hoy en día, tú agarras el móvil y, oye, no sé si os llegan noticias, pero a mí constantemente, día sí, día también, noticias relacionadas con el veganismo y 100% tiene que ver con la alimentación, 100% y con un estilo de vida. ¿Sí? Pocos son los artículos que ya extiendan la cuestión a otros usos, pero jamás mencionar el especismo, no ya el antropoespecismo, por supuestísimo, el especismo. Entonces, ¿por qué ha trascendido en la sociedad que el veganismo es un tipo de alimentación, por cierto, extremista, fundamentalista, o es un estilo de vida? ¿Es casualidad? Me pregunto yo. ¿Es casualidad o acaso es un constante goteo por parte de organizaciones omnipresentes que ya no, han dejado de ser organizaciones, se han convertido en empresas, ¿sí? En el que han invertido tiempo, esfuerzo y recursos para bombardearnos constantemente y relacionar el veganismo con un hábito, con la alimentación? ¿Es casualidad o es la resulta de esta política por parte de estas organizaciones? En mi opinión, yo lo tengo claro. Coincido. Sí, en mi opinión yo lo tengo claro. Entonces, ¿cuál es la resulta? Y ahora viene el análisis crítico. Y nunca se nos olvide que no hablamos en nombre propio, estamos hablando en nombre de los demás animales. Y eso implica tomárnoslo muy en serio el activismo. Con rigor y con responsabilidad, toda información que demos, por mínima que sea, hay que pensar 2, 3 y 4 veces antes de decir las cosas, porque eso que decimos, aunque parezca que es inocuo, que es inocente, eso va calando y va creando pozo, hasta que el día de hoy yo me junto con mis hermanas, por ejemplo, y veganismo, ¿qué entiende por veganismo? Pues eso, pues la alimentación. Entonces, ahora viene el análisis crítico. Es muy triste y sobre todo es muy injusto para los demás animales
que al fin y al cabo, que son siempre los que pagan los platos rotos, que ahora tengamos que invertir nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestra ilusión y nuestras ganas por luchar para desdecirnos de lo que es el veganismo y volver a la sociedad y decirle, hey, sociedad, perdona, ¿sabes qué? Que no teníamos un día claro, teníamos un día confuso y el veganismo no era esto. El veganismo es otra cosa muy diferente. ¿Qué pasa? Que en esos años que invertimos tiempo y esfuerzo para remover, con lo que eso significa, para remover de nuevo a la sociedad por entero, ¿sí? En esos años, cada día, cada hora y cada segundo, estamos asesinando y esclavizando a miles de millones de animales no humanos. Es muy triste y muy justo que tengamos que vender playeras. ¿Allí decís playeras, camisetas, decís allí en Argentina o cómo lo decís? Sí, remeras. Si es Remeras. algo como esto, una Sí, remera. es verdad, playeras en México, remeras en Argentina, vale. Es muy Claro. triste que como activistas tengamos que vender remeras que tengan que decir veganismo es justicia. Es injusto. Yo siempre que pienso en esto, que me hierve la sangre cuando abro las redes sociales, daría mi vida por otorgarles a los demás animales un solo minuto o una sola hora para que pudieran expresarse como lo hacemos nosotros y nosotras los Homo sapiens sapiens, para que tuvieran la capacidad para hablar como lo hacemos nosotros y nosotras. Y quedarnos en silencio, los activistas y las activistas, y escuchar a ver qué nos tienen que decir. ¿Me explico, Gerson, por dónde voy? ¿Me sigues? Es decir, Sí, sí, ¿qué sí. nos dirían? Es decir, oye, el mensaje que estáis lanzando y la manera de lanzarlo es realmente lo que nos conviene. Es realmente lo que nos favorece, lo que nos interesa. Es decir, vosotros y vosotras que os habéis erigido en nuestros representantes, realmente nos estáis representando de la manera más responsable y rigurosa posible. ¿Sí? Es decir, hay una constante detrás de cada esclavitud, detrás de cada asesinato. ¿Hay alguien que se repite de forma constante? ¿Acaso será el ser humano? ¿Acaso será el Homo sapiens sapiens? Entonces, ¿por qué no visibilizáis lo que este Homo sapiens sapiens tiene dentro de la cabeza? Y luego lo transforma en hábitos. ¿Por qué no lo cuestionáis a él? ¿Me explico, Gerson? Perdona, me estoy poniendo muy serio, pero es que... Pero es para ponerse serio. Porque podemos adelantar muchísimo, muchísimo. Cada segundo, cada hora, cada día cuenta para los demás animales. Entonces, considero que es momento como movimiento de parar, de sentarnos en la mesa y de hablar abiertamente. No de increparnos, porque tú. No, de parar y sentarnos como adultos y como adultas y decir, bueno, como movimiento, ¿por aquí vamos bien? ¿Es la mejor manera de representarles que tenemos a los demás animales? ¿O acaso hay una fórmula, y es esta mi propuesta, hay una fórmula porque una de las posibles, propongo, respuestas sería, o empiezo por a la inversa, el modelo actual, que es de décadas, el bienestarista, el llamado bienestarista, o el neobienestarista, si me permites, el neobienestarista, para la gente que no entienda lo que es el neobienestarismo, o el bienestarismo, empezando bienestarismo, es cuestionar la manera en la que se esclaviza y se asesina a los demás animales. Pero sin cuestionar el fondo, sin cuestionar tu rol como dominador o dominadora, sin cuestionar tu rol como que te crees superior, sin cuestionar su rol de inferior. Esto sería, es decir, hay una mínima intención de, bueno, mejorar las condiciones de esclavitud y de asesinato. Vale, bienestarismo. Neobienestarismo, a largo plazo dices, consideración moral. Pero mientras, oye, si mejoramos las condiciones de esclavitud y de asesinato, oye, pues para los demás animales que viven hoy, oye, pues eso que se llevan, ¿sí? Viven dentro de campos de concentración, pero en mejores condiciones. Luego viene el abolicionismo, y luego el antiespecismo, y luego el contraespecismo. Bueno, entonces, mi propuesta es la siguiente.
Porque esta postura neobienestarista que copa el 98% del activismo es cortoplacista. Es cortoplacista. No da respuestas a medio ni a largo plazo. Es decir, pasa de refilón del antropoespecismo. Ni lo menciona ni lo toca. Sigue fijándose en los síntomas, que es la que he bautizado como la lucha sintomatista, que es la que está compuesta por diferentes síntomas y que ni tan siquiera tienen conexión entre ellos. ¿Sí? Bien, entonces, mi propuesta es la siguiente. Una medida que sea cortoplacista, medioplacista y largoplacista. ¿Y esto cómo se traduce? ¿Cómo? 1. Visibilizando el antropoespecismo. 2. Visibilizando la educación antropoespecista y la violencia antropoespecista, ¿sí? Y luego educando también en el veganismo político que hemos explicado antes. Y entonces así abordamos desde todos los prismas, Gerson. Desde la base, no solamente desde la punta del iceberg, también desde la base del iceberg. ¿Me explico, Gerson? Entonces, tenemos una medida cortoplacista, es decir, nos importan los demás animales a día de hoy. Es decir, imagínate que sales a la calle, Gerson, y dices, ostras, ¿sabes qué? Que te lo compro. Te compro tu discurso, te compro tu mensaje, voy a empezar a cuestionarlo todo y quiero empezar a dar cambios. Entonces, cortoplacista sería, ¿cómo empiezo a cocinar diferente? ¿Cómo empiezo a vestirme diferente? ¿Cómo empiezo a utilizar productos de higiene corporal y de casa diferente? Eso es cortoplacista. Medioplacista, oye, empezando a cuestionar tu propio rol, empezando a cuestionar, entonces empiezas a cuestionar la educación antropoespecista, y largoplacista es entrando en las estructuras de poder. Entrar en las estructuras de poder, que es complicadísimo. Por ejemplo, en mi caso, en el sistema educativo, eso es largoplacista, es educar en los niños y niñas de hoy, inculcarles valores de respeto, de consideración, de empatía hacia los demás animales, Gerson, porque son las generaciones del futuro cuando tú y yo, desgraciadamente, ya no estemos aquí. Sin embargo, ellos ya sí que se quedarán. Eso es trabajar de manera largoplacista. ¿Cómo? Visibilizando el antropoespecismo y visibilizando la educación antropoespecista dentro del sistema educativo antropoespecista. ¿Me explico? Ahí tenemos una clave. Ahí tenemos una clave. Entonces, como movimiento, hemos de parar y de pensar qué lucha queremos emprender. Perfecto, sí. La invitación, también porque me toca en lo particular, es a estudiar. El veganismo es muy complejo, el antiespecismo, el antropoespecismo, el antiantropoespecismo, y si no los podemos comprender en su plenitud, nos vamos a quedar con problemáticas en cuanto a los mensajes que damos, en cuanto a qué está considerando la gente como veganismo, y también algo que me ponía a pensar mientras vos hablabas, es que somos tan pocas personas, las personas veganas, las personas antiespecistas, antiantropoespecistas, que para las personas no veganas ya es muy difícil cruzarse con alguien que respete a los demás animales. Entonces, si encima que es difícil al momento de cruzarse con nosotros, nuestros mensajes son equivocados, las posibilidades que teníamos de poder hacer que las personas respeten respeten y además lo entiendan como un deber moral, bueno, están cada vez más lejos, ¿sí? Así que sin dudas que la invitación es a estudiar qué es el bienestarismo, el neobienestarismo, la teoría abolicionista. Vos igual recién nombraste el no me acuerdo qué concepto, que no lo llegué a comprender. Contraespecismo. Sí. ¿Qué es lo que es esto? Jamás lo había escuchado. Sí, pues mira, esto es precisamente de las compañeras y compañeros de México, bueno, desde una posición independiente, no forman parte de ninguna organización, sin embargo, eso no quiere decir que estén muy organizadas y muy organizados. Entonces, son quienes han creado el simposio, organizaron el simposio, este espacio donde diferentes activistas acudieron y público para formarse y para compartir, ¿vale? Entonces, ahí fue la presentación oficial de lo que es el contraespecismo. El antiespecismo sería, bueno, vale, estoy en contra del especismo, vale, pero aquí me quedo.
El contraespecismo sería, además de estar en contra, de posicionarme en contra, voy a hacer lo necesario para erradicarlo. Es como una actitud, valga la redundancia, una actitud activa, es decir, antiespecismo es como, bueno, yo lo niego, lo rechazo, ya, ¿sí? Sin embargo, contraespecismo, espero que lo estés explicando bien, si no, por favor, que me corrijan o que me... El contraespecismo vendría a ser una posición totalmente activa, es decir, voy a por todas, voy con todo, como dicen en México, voy con todo contra el antropoespecismo, ¿vale? Sí. Claro, y, mira, yo, Gerson, toda la vida, porque claro, aunque yo en su momento, como digo, pasé de trabajar desde las puras entrañas, desde las emociones, ¿sabes? Desde eso que te enerva lo que estás viendo, a el bienestarismo, neobienestarismo, abolicionismo, digamos que he pasado por todas las fases, ¿vale? Y desde líderes de cúpulas, quienes formaban cúpulas de organizaciones muy, muy conocidas, que no voy a dar el nombre, siempre, Gerson, he tenido que escuchar, Samuel, no merece la pena luchar contra el especismo porque nadie te va a entender. Y eso lo he tenido que escuchar, Gerson, ¿qué llevo? ¿15 años en el activismo? Pues 15 años, tranquilamente, ¿vale? Bien, ¿qué les tengo para decir? Ya desde la experiencia, les tengo que para decir que lo que es explicar ahora el antropoespecismo me lleva 1 minuto. Otra cosa muy diferente, y aquí entra el matiz, otra cosa muy diferente es entre explicar, hacerte entender y que te entiendan lo que es el antropoespecismo, y otra muy diferente es que lo asuman de tal manera que decidan dar el paso para cuestionarlo y para transformarse, ¿vale? Imagínate, Gerson, que tú y yo nos cruzamos por la calle, tú cero patatero, no sabes nada de nada, ¿vale? Y, oye, entramos en conversación y te explico, insisto, en 1 minuto lo que es el antropoespecismo y tú dices, ostras, lo he entendido perfectamente, además que lo entiendes todo perfectamente y encima lo explicas mejor que yo. Pero ahí ya nuestra labor como activistas, ahí ya se acaba, ¿me explico? Ahí ya entras tú en acción, pero entras tú en acción si quieres. Tú has entendido perfectamente el antropoespecismo, lo que es, pero tú dices, primera opción, no me conviene esto, tengo una vida yo muy tranquilita, esto me supone un problema, muchas vueltas al coco, esto pondría de vuelta toda mi vida. B, ostras, la verdad es que suena interesante, la verdad es que no dejan de tener razón, ¿eh? C, a por todas, a sacar el antropoespecismo que llevo dentro de mí, ¿sabes? Eso ya es muy diferente, pero que no te van a entender, es falacia, es una falacia de arriba abajo, y basta de hacer caso a estas, digamos, élites de cúpulas de organizaciones que nos dictan cómo tenemos que pensar y cómo tenemos que actuar. Claro, y no nos gastamos ni 1 segundo en explicar algo que tiene un título de lo que es el monotematismo, de que sería, está mal usar pieles. Y está mal también la industria del huevo porque manejan ciertos procesos. Y también, y tenemos una lista enorme con la cual nunca vamos a finalizar. En cambio, si vamos por lo que es la discriminación o el antropoespecismo, tenemos el camino mucho más resuelto para dar un mensaje claro, conciso, corto y dejar la responsabilidad en manos de la persona no vegana. Bueno, ¿querés agregar algo? Sí. Sí, máximo respeto. Aquí es muy importante establecer la diferencia, ¿eh? Estoy hablando de las cúpulas, de quienes realmente gobiernan en las organizaciones, no de la base activista. Para la base activista, por más que sigan los preceptos de la organización a la que se han adherido, máximo respeto. Máximo respeto. También es cierto que les invito a cuestionar, como les invito a cuestionar absolutamente todo lo que se ha comentado hoy aquí. Esto yo lo digo en la charla de la conferencia, es decir, no toméis como dogma lo que yo estoy aquí explicando, cuidado, que aquí nadie está en posesión de la verdad, ¿sí? Pero hay que establecer la diferencia entre las cúpulas que saben muy bien a qué juegan y luego la base activista, ¿vale? No me refiero a la base activista, me refiero a las cúpulas, ¿de acuerdo? ¿Y algo más para añadir? Pues cerrar como he comenzado. Daros las gracias, Gerson, por esta oportunidad tan bonita
de poder conversar, de poder visibilizar, explicar lo que es el antropoespecismo y la educación antropoespecista, el veganismo político. Y bueno, quedo a vuestra disposición por si queréis hacer una segunda o qué sé yo. Que muchísimas gracias, Gerson. Bueno, Muy amable, muy amable. perfecto, sí, sí. Cuando tengamos una nueva oportunidad, sin dudas que hacemos otro, ya sea en contenido que no hemos tocado ahora o en contenido que estés trabajando a futuro. Y bueno, dejamos los vivos grabados para la gente que nos estuvo mirando, así que quedan, vos después los vas a poder ver, también compartir, y vamos a poner dentro de lo que es la descripción todas tus charlas, así la gente puede ir a buscarlas a YouTube y bueno, verlas, que son fenomenales. Así que bueno, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu casa y todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, Gerson. Un fuerte abrazo a todo el equipo. Gracias, Samuel. Abrazo, nos vemos. Chao.